Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Señores, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Ya este día llegamos a la parte de cierre de la lección número 2 que hemos estado abordando durante toda la semana. El Génesis como fundamento ha sido el título general de la lección y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento y que siempre recomendamos para que memorice en Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Qué declaración! Felicitamos a todos aquellos que lograron memorizar ese pasaje de la Biblia. Sabemos que son muchos ya que de antemano lo sabían de memoria, pero siempre las felicitaciones están ahí por el gran esfuerzo que se hace para ir memorizando porciones de las Sagradas Escrituras. Reiteramos, llegamos a la parte final de nuestro comentario en esta semana y, por cierto, en la parte final pues estaremos resumiendo algunas ideas interesantes que vimos en los diferentes estudios que realizamos en cada día. Nos place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras con nosotros aquí en los comentarios a las lecciones. Pastor, un abrazo fuerte, que Dios le bendiga rica y abundantemente y le animo como siempre para que siga creciendo en el conocimiento de la luz suprema que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Muchísimas gracias, mi valorado amigo. Gracias por esos deseos. De igual manera, deseo que sigas creciendo en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Amén, así sea. Y esa estatura no sería física, sino espiritual. Eso es real. Sí. A ustedes, amigos y hermanos, un abrazo. Dios les bendiga. ¿Por qué no orar en este momento? Dar gracias a Dios es lo más fascinante y por supuesto pedirle que su compañía esté con nosotros. Querido Dios, nuestro Padre Celestial, Rey del Universo, gracias infinitas porque nos has elegido para salvación. Nos has permitido estar vivos, de pies en este día maravilloso para estudiar tu palabra. Permite que cada oyente pueda saber que es alguien especial para ti. No es cualquier cosa, no es un accidente, no es una situación aislada, no nació por un error. Cada persona que nos escucha nació porque tú así lo permitiste. Por eso te agradecemos y te pedimos que tu presencia divina nos acompañe en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, los últimos comentarios en la entrega anterior a esta, estábamos hablando acerca de esos elementos culturales que afectan no solamente al círculo cristiano al que usted y yo pertenecemos, que es evidente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y estamos diciendo que hay elementos culturales que afectan la relación que el ser humano debe tener con Dios porque se aceptan algunas ideas, algunos mitos que andan por ahí. Y decíamos con toda seguridad que cuando la cultura no afecta los principios cristianos, pues uno la recibe y hasta practica ciertos elementos culturales, pero lo dañino y peligroso es que existen muchas religiones en el mundo que sencillamente tienen ideas y mitos que no se pueden verificar en la palabra de Dios, pero la religión cristiana debe estar firmemente anclada en hechos históricos y eso es básicamente lo que nosotros quisiéramos que podamos entender. Evite esos mitos que no se pueden verificar, esas ideas
que se quieren introducir en el campo de la adoración, que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y si hay algo que nosotros podemos decir es que el cristianismo, lo que seguimos a Cristo Jesús, debemos practicar justamente lo que enseña la religión cristiana. ¿Y dónde se alimenta la religión cristiana? Sencillamente de la Biblia. Correcto. Se cree que hay unas 5 o 6 religiones en el mundo. Tenemos religiones antiguas, muy antiguas, el brahmanismo, hinduismo, el mahometanismo, el cristianismo, el judaísmo. Sin embargo, la única religión, repito, que no se basa en sofismas y en cuentos, fábulas, es el cristianismo, sino que se basa en hechos históricos comprobables. Ya usted decía en su comentario de parte de esto, porque nosotros como cristianos hablamos de que Cristo, el fundador del cristianismo, el creador del universo, Él naturalmente que fue un ser real, histórico, se ha querido ocultar, eclipsar la existencia de Jesús. Sin embargo, está plasmado en la Biblia de que ocurriría, nacería, ocurrió como dice la Biblia, las profecías bíblicas, y que los hechos arqueológicos e históricos comprueban su existencia. En 1961, por ejemplo, se encontraron documentos acerca de Pilato que nunca antes se habían encontrado y que los enemigos del cristianismo, especialmente de Cristo, decían que Pilatos no existió, que no había indicios. Se encontró también un denario que era para el tiempo de Jesús y se encontraron otras cosas. Lo que no se ha encontrado es el cuerpo de Jesús, porque la tumba está vacía. Resucitó. Y entonces eso es un hecho comprobable. De ahí que se han inventado hipótesis acerca de la resurrección de Cristo, por ejemplo, la alucinación. Algunos dicen que lo que pasa es que los discípulos estaban destrozados cuando Cristo murió y que estaban alucinando, mirando como si Cristo les desapareció. Sin embargo, Cristo apareció de acuerdo a la declaración de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 y 7, a más de 500 personas. ¿Habrán sufrido alucinación 500 personas? Lo dudo. De manera, repito, que el cristianismo es la única religión que no se basa en sofismas, fábulas, cuentos, sino que se basa en hechos históricos comprobables. Pastor, usted hacía mención de algunas religiones en el mundo. Y estamos hablando de que muchas de esas religiones se apoyan en ideas y mitos que no se pueden verificar. No sé si usted estaría en la mejor disposición de mencionar algunas de esas religiones que se apoyan en ideas, en mitos que no se pueden comprobar. Bueno, los jainitas es un grupo religioso, pertenecen al brahmanismo. Ellos creen, por ejemplo, en la reencarnación. Ellos dicen que usted no puede matar a ningún animal porque puede ser que su pariente que murió haya reencarnado en ese animal. Wow. Los jainitas son tan tales que barren el lugar donde van a pisar para no pisar a una hormiga, porque ellos creen que su pariente puede ser esa hormiga. Eso son cosas que uno realmente dice, ¿cómo pueden creer? Bueno, repito, son solo fábulas, sofismas, mientras que el cristianismo es histórico y damos gloria a Dios por eso. Algunos hablan, por ejemplo, del Jesús histórico. Dicen que Jesús, por ejemplo, Dan Brown, dice que Jesús tuvo una mujer llamada María Magdalena, que tuvieron una niña en el sur de Francia, que hay una dinastía rastreable de ellos. Sin embargo, Dan Brown es un novelista. Es un hombre que escribe para buscar dinero y fama. Nosotros sabemos que Jesús no vino a eso. Jesús es nuestro Salvador. Era 100% hombre, pero por supuesto nunca dejó de ser Dios. Entonces,
el hecho comprobable histórico de Jesús está en los testimonios de hombres que no fueron cristianos. Por ejemplo, Flavio Josefo, aunque era judío, de hecho fue criado por la dinastía Flavianum, por eso se llama Flavio, porque fue criado por la dinastía Flavianum, es decir, Flavium Vespasiano, que fue desde el año 69 al 79, Flavio Titus, que fue el Tito que hizo la incursión a Jerusalén en el año 70, del 70 al 81, y Flavio Titus Domiciano, que fue el Domiciano que echó a Juan en el caldero de aceite hirviendo y que lo llevó a la isla de Patmos. Este Flavio Josefo habla al menos 3 veces de Jesús y dice: conozco un hombre, si se puede llamar hombre, que vivió en las calles y predicó en las calles de Jerusalén, hermano de Jacobo y Santiago, y que fue crucificado por Poncio Pilato en el año 31. Flavio Josefo da testimonio y dice: si se puede llamar hombre. Y él dice: se creyó que podría haber sido el Mesías. Aparece Tácito, un historiador romano, Suetonio, en una carta que envió un emperador llamado el emperador, se le enviaron al emperador Trajano, Plinio por el siglo II de nuestra era. Él dijo, específicamente año 111 por ahí, él dijo que había una religión, una secta, llamó él, conocida como el cristianismo, de un tal Jesús que había resucitado supuestamente. Sin embargo, la Biblia dice que fue así. La historia lo comprueba y la tumba está vacía porque Cristo resucitó. No es un sofisma, es una historia, un hecho comprobable. Es una realidad. Esta pregunta la hice intencionalmente porque mientras nosotros estamos desarrollando algunas lecciones en esta semana, llegamos a puntualizar de que el enemigo es muy sagaz y utiliza ciertos elementos en términos reales que engañan a los hijos de Dios, y puntualizamos el hecho de que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, para hacer mención de que el diablo utilizó la serpiente como un medium para cumplir con un propósito, y fue apartar a la humanidad, al ser humano de Dios. Y así estuvimos presentando varios detalles. Gracias por esa interesante colaboración que nos está dando sobre esas ideas que tienen algunos personajes. Pero sí, esto lo hacemos con el propósito de puntualizar que la Biblia, señores, es el registro de la interacción de Dios con los seres humanos, con la humanidad, a lo largo de toda la historia. Y por tanto, al estudiar miles de años de tales encuentros, podemos aprender mucho sobre el inmutable carácter de Dios que nosotros reconocemos cuando hablamos del inmutable carácter de Dios y que se revela en la palabra de Dios. Notamos que el carácter de Dios es el amor, su ley fundamentada en el amor. Y es así como nosotros quisiéramos que los estudiantes todos que somos aquí en la radio podamos seguir creciendo cada día, y cada comentario que se hace pedimos para que el Espíritu Santo pueda guiar nuestras mentes. Y a veces, sin embargo, es importante destacar que los cristianos se sienten a veces cansados de escuchar siempre los mismos temas, como podrían decir algunos. Por ejemplo, puede que pensemos que ya conocemos nuestro mensaje profético distintivo y que no hay nada de nuevo que podamos aprender al respecto, pero si una de las insistencias que hemos tenido en esta semana, y es el propósito de todo el trimestre, que nos acerquemos a la Biblia con deseo de encontrar a Dios, pidiendo su protección y su dirección en el estudio de la Biblia para que podamos entender esos grandes temas, incluso cuando tienen que ver con asuntos de las profecías bíblicas. Y precisamente, por supuesto, pastor, que cuando hablamos de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, este libro contiene verdades fundamentales que abarcan el núcleo del mensaje salvífico, profético, que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Y es natural que el relato cósmico de la creación en Génesis, los capítulos 1 y 2, hablan de que Dios convirtió el caos y el vacío en vida. Y de hecho,
Llega por supuesto hasta la historia de José, en la que Dios obtuvo un resultado redentor de acciones y que esas acciones eran malvadas. Sin embargo, Dios troncó o tomó todo eso y lo convirtió en acciones salvíficas. El libro de Génesis también da testimonio del plan de salvación de Dios. La parte central del libro de Génesis, el relato de Abraham e Isaac en el monte Moria, establece los temas básicos de un plan divino de salvación para la humanidad. Por ejemplo, podemos ver aquí 3 planes. Número 1, el relato de la palabra hebrea que es traducida como amor en Génesis capítulo 22, versículo 2, que es la primera vez que se utiliza la palabra amor en la Biblia. Y el término que está utilizando es ahab. Ahab o abav, como desee, es utilizada por primera vez en la Biblia en el discurso de Dios acerca del amor de un padre. El discurso de Dios acerca del amor de un padre. En el segundo tema es la akedá. Akedá es la expresión del amor de Dios mediante el sacrificio de su hijo y que fue prefigurado por Isaac en su identificación con el Cordero, en Génesis capítulo 22, los versículos 7 al 10. Y en tercer lugar, o el tercer tema, es la manifestación real del amor de Dios en la historia, concretamente real, manifestado en el gran conflicto que enfrentará al descendiente con la serpiente y que terminará con la victoria del descendiente sobre el mal y la muerte. Por eso Génesis 3:15, repetimos, es el protoevangelio, y este acontecimiento se perfila en la inesperada aparición del carnero en Génesis 22:13, que naturalmente prefigura un acontecimiento escatológico del día de la expiación. En el día de la expiación hay perdón, hay expiación, se borran los pecados, y eso fue lo que Dios hizo en Génesis capítulo 22 con esa prefiguración de Isaac con el Cordero y Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, en esta semana pues hicimos un fuerte comentario con lo que tiene que ver con el amor de Dios. Y llegamos a entender esto. Es imposible entender el amor de Dios porque es imposible comprender la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que supera sencillamente a todo conocimiento, como lo dice Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Es muy significativo que el verbo que usted estaba analizando ahí, que tiene que ver con amar, aparezca por primera vez en las Escrituras en referencia al amor de Abraham por Isaac, es decir, el amor de un padre por su hijo único, en el contexto en que nosotros estuvimos estudiando de aquel famoso sacrificio, y que llegamos a hacer algún tipo de comentario que tenía que ver en el momento en que Dios ordena sacrificar a su hijo Isaac, es porque quería darle un mensaje importante. Abraham tenía que aprender a depender más de Dios, a desarrollar su confianza en Él, y cuando el Señor le invita a hacer el sacrificio, quería darle una lección a Abraham de su propia personalidad, pero también de que Dios estaría sacrificando su propio hijo para salvación de los seres humanos, y ahí habíamos hecho una comparación de las actividades que en ese caso hizo Abraham con Isaac, y que el mismo Señor Jesucristo iba a ser sacrificado por su Padre para que se entendiera cuál es el alcance del amor de Dios por los seres humanos. Lo cierto es, pastor, que algunas veces nosotros como cristianos sentimos cansancio en cuanto a escuchar siempre los mismos temas. Un ejemplo puede ser que nosotros pensemos que ya conocemos nuestro mensaje profético distintivo. Ya yo sé el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis en sentido general, Daniel, las visiones proféticas de Daniel 2, Daniel 8, Daniel 9, 12. Yo lo conozco todo, y yo conozco todo eso, y realmente eso es un poco cansón. Sin embargo,
El hecho de que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista. Es un mensaje coherente, pastor, y es un mensaje, por supuesto, desafiante. Es un mensaje que estudia la información proveniente de un Dios infinito. Naturalmente, nos damos cuenta de que los temas son inagotables. La Biblia misma es una fuente inagotable. Algunas veces el ser humano cree que lo ha descubierto todo, que lo sabe todo, que ya no tiene más que conocer. Eso mismo ocurrió con la corona española. La corona española, de hecho, la humanidad pensó que ya lo había descubierto todo, que ya no había nada más que descubrir. Y lo que Colón trató de hacer en 1492 no fue descubrir, él no salió a descubrir, él salió a buscar una vía más accesible para las Indias, o la India, o India, que es el nombre real, es India, sin el artículo. Sin embargo, para poder explicar brevemente esto, lo que ocurre es que los turcos en el año 1453 conquistaron el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era lo que hoy en día es como lo que era el canal de Panamá, una vía mucho más rápida para accesar a cientos y miles de lugares. Los turcos conquistaron esas aguas y aseguraron el dominio, y ya los españoles no podían pasar por allí. Y es entonces donde sale Colón intentando descubrir una nueva vía para llegar a la India o a India. Y es donde encuentra este nuevo territorio. La corona española se dio cuenta que no todo estaba descubierto, no todo sabemos, siempre hay algo más que saber. Así que las profecías identificadas en la Biblia, en los libros apocalípticos, o porciones apocalípticas de libros de la Biblia, más los libros de Daniel, Apocalipsis y los evangelios, nos hablan de una fuente inagotable que nos habla del amor de Dios. Y en ese amor, Dios está preocupado porque tú y yo conozcamos lo que tiene que ver con nuestra salvación. Eso es así. Esta semana, la lección número 2, cuyo título general es El Génesis como fundamento, veíamos algunos símbolos importantes que están en el libro de Génesis, pero que se van reflejando en todo el Antiguo Testamento para hacer una conexión perfecta, correcta con lo que es el Nuevo Testamento. Y hacíamos un fuerte énfasis que el Nuevo Testamento no podría tener mucho significado si no existiera el Antiguo Testamento. Y allí veíamos, pastor, algunas figuras importantes que analizamos durante la semana, como fue el caso del sacrificio que Dios exige a Abraham de Isaac, ya comentado. También estuvimos puntualizando algunos términos de interés, como es el caso de la serpiente, pero que más adelante, allí cuando en tiempo de Moisés alguien era mordido por una serpiente, se recordó el hecho de que el que miraba a esa serpiente, símbolo de que Jesucristo un día sería levantado en un madero y el que mirara allí sería salvo. Y justamente conforme a lo que dice el versículo a memorizar de esta semana en Juan 1:29, estuvimos haciendo un fuerte énfasis sobre la figura del Cordero, que también representaba a Cristo Jesús. Por supuesto que sí, y que esa figura representaba una perspectiva del juicio en el día de la expiación, porque Dios juzgó a Abraham. En ese momento Abraham había fallado, le había fallado a Dios, al menos en 2 ocasiones. Decíamos también que desde que Abraham falla y le miente a Abimelech, Dios no se revela más a Abraham hasta el capítulo 22, cuando le dice que sacrifica a su hijo. Como le falló, no sabemos el tiempo que transcurrió desde ese momento hasta el sacrificio de Isaac. Entonces Dios decide cancelar el pacto que había hecho con Abraham. Había establecido un pacto con él, Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. Y entonces ahora Dios decide eliminar el pacto, prescindir del pacto con Abraham. Y cuando Abraham dice, Dios está cancelando su pacto conmigo,
Luego, cuando Dios le dice que su hijo no va a morir, que no lo mate, entonces Abraham debe esperar que él es quien va a morir, porque Dios decidió que su hijo no muriera, sino él. Y entonces cuando ve el cordero, Abraham se da cuenta de que es un sustituto, es el amor de Dios expiando el pecado del mundo, lo que Cristo haría más tarde en la cruz del Calvario, y que naturalmente esto fue garantía no solamente de los pecados después de la cruz, sino también de nuestros pecados antes de la cruz. Es decir, el sacrificio de Cristo. Noten que Cristo fue crucificado como, pastor. Cuando usted hace esa pregunta, uno piensa en algunas posiciones. De hecho, que estamos hablando de mitos, ideas que no se corresponden con la realidad. Pero siempre que se habla de la crucifixión y usted mira una cruz, pues lo que está pensando es lo que se hizo con el Señor Jesucristo, que fue crucificado con los brazos abiertos. Independientemente de alguna posición que puedan tener algunas personas, lo que la Biblia enseña y lo que hemos estudiado es que Jesús fue crucificado con los brazos abiertos. Cuando usted lee un libro, por ejemplo, de usos y costumbres de los romanos y ve la historia romana, se dará cuenta que era la forma de ellos crucificar. El asunto es que con los brazos abiertos Cristo estaba abarcando antes de la cruz y después de la cruz. De manera que ese cordero en Abraham era un símbolo expiatorio de la cruz del Calvario. Perfecto, esta fue la lección número 2 que acabamos de darle un vistazo, comentando los aspectos más principales e importantes que estuvimos viendo durante toda la semana, y estamos seguros que el Espíritu Santo nos ha guiado hasta aquí y lo hará siempre. Así es que vamos a cerrar con una oración. Bondadoso Padre, te agradecemos por el estudio de tu palabra. Gracias porque estas imágenes, estos símbolos nos llevan a una gran realidad, y es que Cristo fue sacrificado por nosotros y hoy podemos vivir con esperanza de vida eterna. Amén. Te pedimos que en los diferentes estudios, en los análisis que se realizamos en esta lección, el Espíritu Santo siempre esté presente. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.